nombre es Samuel Navarro, soy infectólogo y me pidieron que diera esta plática de pues, las similitudes y las diferencias que existen entre el virus del SARS-CoV-2 y el virus de la influenza. Podríamos decir que ambos son virus, o sea, recuerden que dentro de las infecciones tenemos diferentes tipos de gérmenes o patógenos, uno de los cuales los principales y lo que entreno ahorita en esta plática son los virus. Los virus en realidad no son un ente vivo, por lo tanto nunca han tenido vida. Y menciono esto porque muchas veces dicen, no, es que el virus está ahí pero está muerto. Los virus no tienen vida, es decir, es información genética que tienen ya sea RNA o DNA, que están envueltos en una capa de lipoproteínas, es decir, una membrana muy parecida a la membrana de los humanos. Estos virus, ambos virus son virus RNA. Dentro de los virus se pueden subdividir o subclasificar en su tipo de material genético, si son RNA o DNA. Ambos son virus que se dan tanto en humanos como en animales. Tenemos cepas de virus de la influenza que afectan a diferentes especies como el humano, las aves y algunos mamíferos, otros mamíferos, incluso algunos peces. Igual tenemos por el lado de los coronavirus, tenemos que también son virus zoonóticos que afectan a diferentes especies. Estos virus siempre han estado en la humanidad, siempre han afectado al hombre. Y pueden producir diferentes tipos de enfermedades, y también en animales. Y aquí el problema es cuando hay un salto o un brinco interespecie, es decir, cuando un virus, por ejemplo un virus de las aves, brinca y empieza a afectar a humanos. Normalmente esto puede ocurrir espontáneamente y ahí queda. Pero cuando ese virus es capaz después de transmitirse de humano a humano, es decir, la especie que brincó a un humano y después se hace factible brincar de humano a humano, es cuando es un salto interespecie y es cuando vienen los peligros, porque se tornan en virus totalmente nuevos. Bueno, y esto ha sido lo que ha ocurrido en los últimos años, tanto con la influenza como con el coronavirus, que han tenido saltos interespecie y se han creado virus totalmente nuevos y para los cuales no hemos estado expuestos previamente, por lo cual generan muchos problemas de salud pública. Cada virus tiene sus peculiaridades, son diferentes entre sí, por eso son diferentes las patologías que pueden producir. En la medicina, en la biología, todos son como si fueran juegos de Lego, son como receptores donde un Lego encaja en otro y diferentes proteínas van a encajar en diferentes receptores. Por ejemplo, el HIV afecta un receptor que es el CD4 y por eso afecta a los linfocitos. En el caso de los virus respiratorios afectan o se unen a unas proteínas que tenemos en el epitelio respiratorio o en las capas respiratorias, y por eso son virus respiratorios, porque afectan o se insertan en esos receptores. Cada virus tiene diferentes proteínas y esas proteínas son importantes porque de ahí vienen lo que pueden producir, de ahí vienen la forma como pueden entrar y de ahí vienen también cómo los podemos detectar, que vamos a hablar un poquito de los diagnósticos de ambos virus. Ambos virus, la forma de transmisión puede ser por gota o por contacto y son altamente contagiosos, como se puede ver ahí. Generalmente esto ocurre en reuniones donde una persona que está infectada y que puede ser asintomática o no, puede contagiar al resto de las personas. Entonces, hablando un poquito del COVID, el COVID en realidad se llama SARS-CoV-2 o nuevo coronavirus. Es el nombre del virus SARS-CoV-2, porque hay un SARS-CoV que es lo que todo el mundo conoce como SARS, que es la enfermedad que se dio en el 2000, que llegó a Canadá y en Canadá se paró. También venía de China, pero la enfermedad se conoce como COVID. O sea, el COVID es un complejo de signos, síntomas, es decir, la enfermedad producida por este virus que se llama SARS-CoV-2. Y este SARS-CoV-2 es dentro de los coronavirus, podemos definirlos en los alfa y los beta. Es un beta coronavirus, que decía es muy similar al SARS original, por eso se llama CoV-2. Y también entra por un receptor que tenemos en el epitelio respiratorio que se llama ECA, o enzima convertidora de angiotensina. Esto es importante porque estos ECA son existen muchos medicamentos en el mercado que son inhibidores de la ECA, por eso que usan los hipertensos para bajar la presión, como el captopril, el lisinopril.
Y por eso inicialmente había esta controversia de que, oye, si tomo este medicamento me puede ir peor, o si es por eso que la gente hipertensa tiene más problemas comparado con la gente que no tiene hipertensión. Bueno, todas son teorías que todavía no se pueden, que todavía no sabemos bien qué tanto tiene que ver esto. Bueno, dentro de la influenza tenemos diferentes virus. Aquí estamos poniendo los más comunes en el humano, A, B y C. De hecho, el C es muy raro. Prácticamente de hecho, yo solamente he visto un paciente con virus C. Todos son, lo más común son los A. Y son los más comunes porque son los que generan brotes epidémicos. Por eso la influenza H1N1 es un influenza A. Y las H y la N viene de las capas que decíamos que tienen las diferentes proteínas, de esas diferentes combinaciones que se pueden generar, y por eso se le pone el nombre de H1N1. Pero hay diferentes tipos de influenza A. Los influenza B son formas más esporádicas, producen una enfermedad muy parecida a la influenza. Generalmente son menos agresivos o menos graves que los influenza A, y los influenza A son los que habitualmente producen epidemias. Una cosa importante que hay que distinguir entre ambos virus es el periodo de incubación. Es decir, una vez que yo me infecto, ¿cuánto tiempo después voy a desarrollar los síntomas? Y el periodo de incubación para el caso del SARS-CoV-2, como pueden ver la gráfica, es variado, pero tiene un pico o una media de 5 días. Es decir, de que el paciente se infecta a que desarrolle los síntomas son 5 días, pero hay gente que se va hasta 7 días. Incluso gente muy rara que se va hasta los 14, 21 días. Es decir, no podemos decir... esto es importante porque mucha gente va a la consulta y me dice, oiga doctor, me expuse tal día, ¿cuándo me hago la prueba? Entonces uno realmente dice, bueno, hazte la prueba cuando tenga síntomas. Pero resulta es que yo trabajo con muchas personas y pudiera contagiar si soy asintomático. Entonces se torna un poquito difícil. Yo les puedo decir que lo más acertado sería 5 días, porque es cuando la mayoría de la gente está positiva. Sin embargo, hay gente que puede durar 7 días, incluso 14 días, y ya muy remotamente hasta 21 días para que la prueba se torne positiva. Entonces, por eso el hacer pruebas en personas asintomáticas o que fueron expuestas es medio complicado, porque no es infrecuente que las personas vayan a la consulta, se hacen la prueba, está negativa, y a la semana vienen, oiga, es un fraude, la prueba está positiva en otro laboratorio, me dijeron que estaba negativa. Es por esto. El periodo de incubación va hasta los 14 días, pero vamos a decir que el promedio principal son 5 días, y se empieza a ser positiva desde los 2 a 3 días. En el caso de la influenza es un poquito diferente. El periodo de incubación es mucho menos, es más corto. Como pueden ver aquí, esta es una gráfica donde hicieron a diferentes personas que fueron expuestas. Y si ven, por ejemplo, la persona que los contagió únicamente tenía tos y tenía rinorrea o moco cristalino. Esos eran todos los síntomas. Y vean, el promedio de días en que infectó a las personas fue de un día. Entonces, el promedio son 2 días, pero va desde 1 día a 3 días. Otra cosa importante de la influenza es lo que se conoce como índice de ataque, es decir, de las personas que fueron expuestas, cuántos se infectaron, y es 25%. Es decir, tiene un 25% de contagios si se exponen en un cuarto personas con alguien que tiene influenza. Ambos virus se transmiten nuevamente por vía respiratoria, como ya sabemos, y la forma de transmisión pues son por aerosoles, por gotas. La persona tose, estornuda, habla, genera flush de gotas que se mantienen en el aire y eso les puede respirar, pero eso es lo más importante, es que esas gotas pueden caerse en el ambiente. Las personas tocan las superficies, se contaminan con este material genético y posteriormente se inoculan, o sea, se pueden autoinocular el virus a través de meterse el dedo a la nariz, el rascarse los ojos, y son las formas más comunes de contagio de ambos virus. Bueno, entonces decíamos que el SARS o los coronavirus son virus RNA, son de la familia beta coronavirus. Este virus se llama SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, que entra al epitelio respiratorio a través de los receptores de la ECA. Y hay una proteína S o spike, porque la forma de estas proteínas
es la que le dan el nombre de coronavirus porque forman una especie como de corona en la superficie del virus. Esa proteína es la que se une al receptor de ECA y también es importante porque esa proteína es muchas de las que se buscan en los estudios de PCR para hacer el diagnóstico de SARS-CoV-2. El virus de la influenza, decíamos, también es un virus RNA. Hay diferentes virus, tenemos de la A, B y C. Incluso hay otros más raros, pero en humanos A, B son los principales y muy remotamente el C. Y tiene dos principales proteínas en la superficie, que es la H y la N, o la hemaglutinina y la neuraminidasa, y de ahí que se subclasifiquen en H1N1, H2N3, etc. Va a depender de la combinación de estas proteínas, el nombre de la especie. Hablando de los síntomas, cuando tenemos una persona que viene pues, con un cuadro catarral, gripa, tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de huesos, articulaciones, dolor de cabeza, ahorita, actualmente, lo que hay que pensar es en influenza y en COVID. Ahorita diríamos que probablemente primero es COVID y posteriormente influenza, pero no hay que olvidar que influenza ya está acercando la temporada de influenza. Afortunadamente creo que este año no, digo, si se sigue comportando como se ha venido comportando en los últimos 10 años la influenza, pues las temporadas fuertes de influenza son cada 2 años y generalmente han sido en los años nones. Entonces este año en teoría no debe ser un año tan fuerte de influenza, pero realmente eso nunca se puede saber. Entonces ahorita una persona que tenga estos síntomas debemos decir, bueno, esta persona puede tener COVID y puede tener influenza o puede tener ambas. De hecho ya hemos tenido varios casos de personas que tienen ambas enfermedades simultáneamente. Ambos virus, ambas enfermedades pueden producir complicaciones severas como neumonía, incluso hasta la muerte del paciente. Ambas enfermedades pueden llevar al paciente a terapia intensiva y ponerlo en muy malas condiciones. Es un muy alto costo y muy alto riesgo de muerte. Probablemente una de las diferencias clínicas o que uno pudiera ver con estos pacientes es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, que es más común en el SARS, pero también se puede ocurrir más ocasionalmente con la influenza. Ahora, no toda la gente que tiene SARS o COVID va a desarrollar pérdida del gusto ni pérdida del olfato. Pero bueno, es una de las cosas que pudieran ser probablemente distinguirlas entre ambas enfermedades desde el punto de vista clínico. El diagnóstico aquí sí hay un poquito de variaciones. Tenemos básicamente dos métodos diagnósticos, como vamos a ver ahorita adelante, que son actualmente para el COVID.